Jonathan Gamaliel Acuña. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Te gustaría presentarte, contarnos a qué te dedicas? Si Sí, quieres claro. abrir tu cámara. Estoy batallando un poquito con la cámara, pero ahorita la enciendo. Ah, Eh, ok. bueno, pues actualmente estoy estudiando el doctorado en psicología. La verdad me considero neófito en la parte de neurociencia, pero estoy aquí con la mejor disposición de aprender. Y pues la verdad, ahorita también estoy empezando a dar pues psicoterapia, ya que antes me estaba dedicando más al área educativa y pues ahorita estoy muy interesado en estos temas. Qué bueno. La verdad que estamos todos aprendiendo aquí mucho. Todos estamos para aprender de todos. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias a ti. Bueno, ya estoy listo, ahora sí. Ya, Perfecto. ahora sí se ve en pantalla completa el color, ¿cierto? Sí, sí, es cierto. Bueno, este color, ¿alguien sabe qué color es? Este es el color del año. Cada banda que ven de un tono representa la temperatura global del mundo. Esto es una escala que se saca en Reino Unido cada año. Y podemos ver desde hace más de 100 años cómo en promedio la temperatura era pues baja, ¿no? Eran colores fríos. Y ahora podemos ver cómo se ha ido intensificando, ¿no? Eh, por los efectos del calentamiento global, la contaminación, una crisis del agua que se viene muy, o sea, no importa de qué clase social seas, crisis del agua se viene en serio. Y bueno, me gustaría abrir con esta imagen. Comex por ahí dice que dijo este año Comex que el color del año es el tangerina, pero no, es este. Ahora, la vida es dolor y sufrimiento, ¿no? Es una conclusión a veces a la que uno puede llegar. ¿Y por qué? Estos son hechos, ¿no? O sea, el 99% de todas las formas de vida, devorará a alguien vivo, será devorada viva o morirá de una enfermedad terrible. Este marsupial que ven aquí, roedor que ven aquí, eh, copula, crecen, maduran muy rápido, alcanzan la madurez sexual y copulan de manera pues muy rápida hasta que mueren. Ellos pues mueren, ¿no? O sea, de la fuerte depletación que hay aquí por, por su compulsión, ¿no? Si lo quisiéramos escalar a los otros mamíferos, sí sería una compulsión. Y bueno, hay cosas que se han visto también en otros roedores, ¿no? Bueno, los murciélagos lo que tienen es que tienen mayor longevidad que todos los demás roedores, o sea, que ratas, que ratones, que zarigüeyas. Los murciélagos tienen mayor esperanza de vida y su época de reproducción es, la madurez sexual la alcanzan ya de muy adultos, ya de muchos años. El mismo caso da con las tortugas marinas, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esto? Que a mayor longevidad o a mayor esperanza de vida o a mejores recursos, la conducta sexual va desapareciendo, ¿no? En cuanto hay una relación inversa. Todo esto lo voy a ir clarificando sobre la marcha. Si tienen dudas, me pueden interrumpir. Y bueno, el Malleus Philosophorum, perdón. Pues los zoólogos dicen que es un protozo, ¿no? Y los micólogos dicen que es un hongo. Está muy controversial. Pero bueno, estos los pueden ver en el Ajusco, ¿eh? Si van en temporada de lluvia, en el Ajusco se van a los árboles. Hay de este color amarillito y de color rojo. Este organismo fue puesto en un laboratorio y en un laberinto, perdón, y sí, en un laboratorio también. Entonces, le dieron una luz, ¿no? Le dieron glucosa. Y este ser se las ingenió para
solucionar el laberinto de la forma más corta y llegar a la glucosa. Era una mezcla que le hacían con mielecita, me parece. Entonces, ¿esto qué hallazgo muestra, no? Que podemos ver intentos de computación sin un sistema nervioso. O sea, sí es bastante fuerte, ¿no? Como pues un organismo que ni siquiera es un animal, no es un reptil, no es un pez, puede aprender con base en los estímulos del entorno, arroja mucha luz. Y después vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Bueno, este estudio igual se publicó en el New York Times, aunque sí se hizo de manera experimental más seria, en un journal fue publicado. Y este pez, bueno, aquí tienen a la izquierda, pues son dos pececitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el control, pues ahí está, ¿no? Un pez normal, adulto, macho. Y el pez de la izquierda, ¿qué le hicieron? Le empezaron a disolver gotitas de alcohol por mililitro, ¿no? De donde él estaba. Entonces, con los días, le iban subiendo la dosis de gotitas. Y bueno, al cabo de tanto tiempo se retiró abruptamente la administración de alcohol y tenemos esta imagen, ¿no? Que vemos del lado derecho. Esto está acelerado, mucho, está acelerado para que 2 minutos se vean en 2 segundos. O sea, el pez en todos esos 2 minutos estuvo nadando de una manera muy lenta. Entonces, los hallazgos de esta investigación era que tú podías, se demostró, ¿no? Que farmacológicamente inducida una depresión tiene efectos conductuales, ¿no? Incluso en un pez. Y este comportamiento de este pez, si se dan cuenta, es muy similar al de los peces beta que tienen en peceritas, no nada más están en una esquina, ¿no? Ahí como, pues tristes, ¿no? O bueno, si lo quieren ver de una forma más neutra, pues de inactividad, de depresión en términos de excitación nerviosa. Entonces, bueno, compartimos muchas cosas y esto es algo que tenemos que ir entendiendo. A veces le apostamos mucho a los lóbulos frontales, ¿no? Y a la corteza orbitofrontal, las terapias cognitivas, ¿no? Pero ¿con qué creen que tenga que ver más el sufrimiento y la calma? ¿Con una corteza que surgió en los últimos millones de años en los mamíferos, Homo sapiens sapiens? ¿O creen que tenga que ver más con el resto de otras especies? Que venga más de los reptiles, de los peces. Entonces, hay comportamientos que vale la pena observar y que, bueno, digo nada más para aclarar, los peces beta, el asunto que tienen es que los meten en peceras muy pequeñas. Un pez beta aproximadamente necesita 25 a 30 litros por ejemplar. Necesitan... el problema que tuvieron o por qué fueron explotadas esas especies fue porque tienen un dispositivo que se le conoce como laberinto. El laberinto les permite captar oxígeno del aire. Entonces, pues era un pez que no requería oxigenación a simple vista. Entonces se les hizo fácil pues ponerlo en peceras. Y bueno, pues aquí tenemos un correlato muy interesante de cómo un pez que está en abstinencia de alcohol tiene los mismos efectos conductuales, ¿no? Que los peces que están descuidados. Y bueno, las hienas, en particular las hienas macho, estas, la africana, la crocuta es el nombre científico. Esta es la que se ríe, ¿no? Así la conocen coloquialmente. Ser hiena macho es de las peores experiencias que hay como mamífero. O sea, eso sí hay muchos reportes de ello, hay investigaciones. Ser hiena macho es de las peores experiencias que hay en el mundo de los mamíferos. Porque no pueden, ellos están condenados a perder su clan, llegar a otro clan, y si lo aceptan en ese clan, se queda como el de más bajo rango. Por ejemplo, en tribus de bonobos o de chimpancés, sí exilian a los monos, ¿cómo no? Pero cuando el mono entra a un nuevo grupo, tiene oportunidad de crecimiento social, por así decirlo, ¿no? Las hienas no pueden, están condenadas a ser lo más bajo que hay.
son las últimas en comer. Una hiena cachorra, hembra, tiene más, tiene más rango que el macho alfa. O sea, el macho alfa en las hienas realmente no existe. O sea, son matriarcas. Es un matriarcado. Curioso, estas hienas son inmunes a el anthrax y a la rabia. Entonces, muchas cosas hay muchas cosas que nos pueden aportar, ¿no? Estudiar a otras especies, ¿no? A otros seres vivos. Y bueno, todo esto tiene un porqué, ¿eh? O sea, lo estoy mencionando porque al final lo vamos a converger muy bien. Ahora, esta foto es muy triste. Le llamaron la Guerra de los 4 años. Es la primera guerra civil que no está protagonizada por la especie humana. Es una guerra civil que fue entre grupos de chimpancés. Y estos grupos de chimpancés tuvieron conductas de depredación muy fuertes, como que secuestro de infantes, canibalismo, violaciones a las hembras del otro grupo, tortura, o sea, amarrarlo y pegarle. Y bueno, esto es un caso bastante fuerte y muy triste. Y bueno, no lo voy a escalar a las experiencias humanas, a lo que pasa aquí, ¿no? Cárceles, guerra, pandemias. O sea, es un hecho, ¿no? Que hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a empezarlos a definir los conceptos porque a veces los usamos a la ligera y eso puede confundir mucho a personas que apenas se están informando. Entonces, primero, voy a hacer sí la distinción. Es 3 conceptos que tenemos aquí básicos, ¿no? La nocicepción, el dolor y el sufrimiento, en ese orden. Aquí lo que nos ayuda es recordar la diferencia entre sensación y percepción. La sensación es a nivel de los parareceptores, ¿no? De receptores específicos para captar cierta energía, ciertas frecuencias de energía. Por ejemplo, el rango de audición humana, ¿no? De 20 a 20,000 Hz, ¿no? Que bueno, 20 Hz yo creo que nada más un bebé lo escucha y no creo que el bebé le importe mucho si son 20. Pero bueno, entonces tenemos el fenómeno de la sensación y el de la percepción. ¿Cuál es la diferencia? La sensación va a ser a nivel del órgano sensorial, de los ojos, de los oídos, de la piel. Pero la percepción, que es la percepción, ya requiere integración a nivel de la corteza cerebral. Es una experiencia consciente, o sea, la percepción es consciente. Entonces, aquí lo pueden ver, lo podemos entender de forma cotidiana, así como muy sencillo. Piensen, ¿no? Cuando alguien está anestesiado, ¿no? O anestesiada. O cuando te duele la garganta horrible o la cabeza o el estómago y te vas a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya no te duele. O sea, en ese momento no experimentas dolor porque estás dormida, estás anestesiada. Pero por supuesto que si te despiertas o por supuesto que cuando se te pase el efecto va a venir el dolor porque tu cuerpo a nivel de sensación sigue siendo nocicepción. Ahora, para entenderlo más, el dolor sería parte del sentido de la somatosensación. Hay más de 5 sentidos, ¿no? En neurociencias hay más. El problema es que todavía es debate si son sentidos independientes. Por ejemplo, la somatosensación es amplia, ¿no? La vibración, o sea, lo que le conocen cotidianamente como tacto, ¿no? O sea, son receptores térmicos, son receptores de vibración, dependientes de movimiento. Entonces, es muy fácil, ¿no? Pensar en el dolor como parte del sentido de la somatosensación, pero ¿qué creen? El dolor tiene vías. Todos los sentidos son procesados por el tálamo, ¿de acuerdo? Excepto el olfato. Y por eso el olfato es el mayor evocador de recuerdos que hay, porque tiene licencia para conectar rapidísimo con cuerpos mamilares, zonas de asociación, y órale. Por eso te da mucha nostalgia ciertos aromas, la comida, tu perfume que usabas en la prepa, el olor de la casa de tal, ¿no? Es por eso, porque el tálamo no lo procesa. El dolor
Es parte de la somatosensación, sí. Viene de la piel, sí. Llega a zonas, el homúnculo de Pinfield, corteza somatosensorial primaria, sí, sí llega. Pero tiene componentes que van solo al tallo cerebral. Entonces ahí está el debate, ¿no? El dolor sería un sexto sentido o no, porque es más primitivo incluso que el olfato. Y tiene aferencias que llegan a núcleos que tienen, en términos jerárquicos, son antes, ¿no? Que la corteza cerebral. Entonces, bueno, ¿qué otro sentido es así de polémico? Pues el vestíbulo coclear, ¿no? El sentido del equilibrio. O la propiocepción, ¿no? El tú ser consciente de tu cuerpo y de los movimientos que hay, eso también es algo que se ejercita, ¿no? Los maestros de yoga, maestras de yoga, su corteza somatosensorial es increíble, ¿no? Entonces, bueno, si hay más sentidos, más que los convencionales, pero si son categorías sensoriales distintas, es lo que está en debate. Pero bueno, a nosotros hablando de la nocicepción, no es un estímulo, por ejemplo, en la audición, pues que es movimiento, ¿no? El sonido es propagación de ondas por un medio, ¿no? La visión, que es el espectro electromagnético, ¿no? Radiación electromagnética. El olfato, que son, ¿no? Las moléculas odorantes. Pero en la nocicepción, en el dolor, en el sentido del dolor, ¿cuál va a ser su receptor? Su estímulo, ¿no? Va a ser el estímulo nocivo. Les llaman en inglés noxious insults, como insultos nocivos. ¿Qué es un insulto nocivo? Por ejemplo, pues esto, ¿no? De pronto yo agarro y presiono con mucha fuerza mi piel, entonces se detecta que hay una posibilidad de daño a nivel de tejido. Eso es la nocicepción. Entonces, para que haya nocicepción se requiere un estímulo nocivo y, pues, obviamente, pues un receptor, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en las vísceras casi no hay receptores al dolor. Lo que tenemos regularmente es dolor referido. Y hay hay unos receptores específicos que se activan, pero no son procesos de dolor físico. O sea, por ejemplo, aquí sí son sensibles a energía mecánica, a daño de tejido, a ruptura de vasos sanguíneos, pero los receptores que están en las vísceras son sensibles nada más a sustancias químicas que salen a partir de procesos inflamatorios. Entonces el dolor visceral todavía es distinto, ¿no? Entonces tenemos la nocicepción, y esto es independiente de tu percepción, ¿no? O sea, tú puedes sentirte de maravilla, pero tu cuerpo puede tener nocividad. Un ejemplo de esto sería los pacientes con insensibilidad congénita, con anhidrosis porque no sudan. Generalmente viene emparejado. Hay una mutación genética que hace que un receptor de sodio, el N1.7, ese receptor lo que hace es generar una analgesia total, ¿no? O sea, la persona no siente dolor. Estos pacientes, por ejemplo, tienen que revisarse las encías después de hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque a lo mejor se mordieron, no se dieron cuenta porque no les dolió. Entonces su cuerpo claro que está experimentando la nocividad, o sea, el cuerpo va a sangrar, el cuerpo se va a inflamar, el cuerpo va a cicatrizar, el cuerpo se puede infectar, puede empeorar, se puede atrofiar, etcétera, pero la experiencia consciente, pues no, o sea, no, ¿cuál dolor, no? Entonces es bastante curioso. Estos pacientes sufren por no sentir dolor, es como algo muy hasta metafórico. Y bueno, para el dolor, aquí sí hablamos de una experiencia, ¿no? Subjetiva que a menudo se interpreta como desagradable. ¿Por qué digo esto? Hay pacientes que tienen lesiones en algún punto de la red del dolor, que son estas estructuras que les puse arriba, la somatosensorial, el cíngulo anterior, la prefrontal, la ínsula y el lóbulo parietal, ¿no? Regiones de la corteza parietal. Hay pacientes que la región del cíngulo anterior no les funciona por una mutación genética. Estos pacientes sí sienten dolor, pero su corteza orbitofrontal, que es la que le asigna un significado a la emoción, esto es de respuesta emocional, ¿no? Es de ese tema. Cuando ocurre
esta integración, perdón, estos pacientes no pueden detectar el dolor como algo displacentero. Sí lo sienten, pero no lo sufren. Es diferente a la insensibilidad congénita con anhidrosis, ¿no? Ellos sí no sienten dolor. Estos sí lo sienten, pero se relacionan con él de una forma distinta, ¿no? Algo que hace la terapia de aceptación y compromiso con pacientes que tienen dolores ya crónicos o cánceres avanzados o en etapas terminales, es bastante interesante porque hay todo un entrenamiento que se puede hacer. Y bueno, sufrimiento. Ahora aquí ya es distinto. Para el sufrimiento, no o sea, ya decía por ahí la frase de Buda, ¿no? El sufrimiento, ¿cómo va? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? Entre dolor y sufrimiento? El sufrimiento va a ser cualquier condición que orilla al sistema nervioso al desgaste, ¿vale? Se los voy a clarificar un poco más. El término que nos puede recordar es el de distrés, pero bueno, o sea, vamos a aterrizarlo. Yo ahorita estoy estresado, ¿de acuerdo? Hay cierto grado hay una respuesta fisiológica para adaptarme a las expectativas del entorno. Entonces estoy alerta, estoy checando la cámara, estoy viendo que estoy al pendiente del chat, estoy al pendiente de los espectadores. Hay cierto nivel de estrés, pero me permite adaptarme, ¿no? Es un estrés exitoso. A esto se le conoce como eustrés. Ahora, es como la parte de la cara bonita del estrés. El distrés es cuando ya no puedes hacer frente a las demandas. Entonces experimentas todos los síntomas aversivos del estrés, ¿no? Te paralizas, te tiemblan las manos, se te seca la boca, te empiezan a dar ataques de ansiedad. Entonces podemos pensarlo como el miedo. Voy a clarificar estos tres conceptos para no usarlos a la ligera. Miedo, estrés y ansiedad. El miedo es una emoción básica. Todo el mundo dice, el miedo está en los complejos amigdalinos. ¿Ustedes sabían que el exceso de CO2 en la sangre, es decir, privarte del oxígeno, meterte en una alberca y sumergirte y no respirar, el exceso de CO2 en la sangre es tan aversivo evolutivamente que si te extirpan las amígdalas, igual te va a dar miedo, ¿eh? O sea, no todo el miedo está en la amígdala, hay miedos que son todavía más primitivos. Entonces, el miedo es una emoción básica. El miedo ocurre frente a un estímulo real, ¿no? Un arma, una tormenta eléctrica, un catástrofe, la alerta sísmica, ¿no? Cosas así. La ansiedad, por otro lado, es lo contrario, o sea, no hay un estímulo. Tú tienes toda la experiencia del miedo, pero no hay ningún estímulo. Esa es la diferencia entre miedo y ansiedad. El estrés se va a dar en las dos. O sea, el estrés vamos a entenderlo como el mecanismo fisiológico. Mediante el estrés yo experimento miedo y mediante el estrés yo también experimento ansiedad. Esto lo dice la teoría de James Lange, que el sistema nervioso interpreta, ¿no?, su propio estado visceral y le da un significado a la emoción. Y bueno, en esta definición de sufrimiento sería muchas veces distrés, ¿no? O sea, en resumen, te ves rebasada, te ves rebasado, no puedes hacer algo al respecto y experimentas los efectos del distrés, ¿no? Que pueden ser crónicos. La ira sería visto también como un tipo de sufrimiento. Los procesos adictivos también, tanto el primerizo que está consumiendo y acaba de probar una nueva droga y dice, ya quiero que sea viernes para irme de antro y pistear, y eso es alguien impulsivo, ¿no? El impulsivo requiere un reforzador rápido, ¿no? Pero el compulsivo no es que, ya quiero que sea viernes para irme de fiesta. El compulsivo dice, ¿cómo necesito un trago? Necesito un trago, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre impulsividad y compulsión. El primero está en las primeras fases, ¿no? El otro ya tiene un estado basal donde está sufriendo. Entonces, compulsivamente
pues va a estar consumiendo y consumiendo para no sentir los efectos adversos, ¿no? De la abstinencia. Entonces la ira, los procesos adictivos, la desconfianza crónica, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad generalizada, la fobia social, las fobias específicas. Todo eso sería sufrimiento, ¿de acuerdo? Nocicepción. Aquí les pongo un cuadrito que está, pues está bonito, la verdad. Explica muy bien estos conceptos que les acabo de dar en relación a síntomas, ¿no? Aquí podemos ver la conducta privada y observable, ¿no? En conducta privada tendríamos sufrimiento. Conducta privada es lo que también llaman cognición, ¿no? Digo, para tenerlo en contexto, pensamiento, memoria, pues todo lo que pasa en nuestra cabecita, ¿no? Es conducta privada, ¿no? Encubierta. El sufrimiento, pues no lo podemos ver, ¿no? O sea, puedo ver que la persona se paraliza, eso sí. Puedo ver que no duerme. Puedo ver que deja de disfrutar las actividades diarias. Puedo ver que no come. Pero no puedo ver así como que su sufrimiento, así como una entidad y decir, ay, ahí está, mira cómo le sufre ahí. No lo puedo ver. El dolor tampoco. Al ser una experiencia subjetiva, no se ve. Pero ¿qué es lo que sí podemos ver, no? Los síndromes funcionales, ¿no? La empatía, el dolor empático. ¿Qué es el dolor empático? ¿Ves que alguien se pega en el dedo chiquito del pie? ¿No? O sea, hay activaciones. El dolor tiene tres principales componentes de estas que les di, de la red del dolor que les di. Se lo podrían resumir en tres componentes. Un componente emocional, un componente en el componente emocional está la naturaleza desagradable del dolor, un componente somatosensorial, que es dónde me duele, y un componente prefrontal, que es qué va a ser de mí o qué va a pasar. Este componente prefrontal los animales no lo tienen. Y por eso se ha mitificado que los animales no sufren. No, sí sufren y sí les duele. El consenso científico actual es que sí sufren, solo es cuestión de grados. Naturalmente es de esperar que los animales no tengan conciencia de muerte. O sea, no les duele y dicen, ay, me voy a morir de esto, ¿no? Es una enfermedad. No, ese sufrimiento sí es más, eso sí es más de nosotros los primates humanos, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos en el dolor agudo, aquí podemos ver la nocicepción, ¿no? Ya es como muy claro, y aquí podemos ver la interacción de las tres, ¿no? Nocicepción, dolor, sufrimiento, conducta privada, conducta observable, dolor agudo, dolor crónico. Dolor crónico, de ahí dicen los manuales clínicos, ¿no? De 6 meses a más. El dolor crónico, el problema es que no tiene... Cuando el dolor es agudo, tiene un pretexto, una justificación evolutiva, ¿no? Te duele porque te sangra y te proteges y no te expones, entonces hay menor probabilidad de que te sigas lastimando, ya que te recuperas ya no te duele, recuperas movilidad, ¿no? Esto es como justo esta parte. El dolor crónico también es como el principal que es causa de consultas médicas. Le llaman dolor persistente. Las lumbalgias, la ciática, las migrañas, el colon irritable, el síndrome de ovario poliquístico, cosas así, ¿va? Y ahora voy a aterrizar un poquito, voy a profundizar un poquito más en la parte neuronal y molecular del dolor y después voy a seguir con sufrimiento, ¿va? Tenemos 4 tipos de nociceptores, ¿no? Térmicos, mecánicos, polimodales y silenciosos. Podemos ver que los termales y los mecánicos que tienen su vaina de mielina, ¿no? Hay que recordar que la vaina de mielina en las neuronas lo que permite es, como un cable aislante, ¿no? Generar un aislante, por lo tanto la carga eléctrica tiene menos interacción con el exterior, se pierde menos energía, por ende circula más rápido, por eso es un aislante. Esto es lo que tiene, ¿no? La mielinización de los axones permite que es la conducción del dolor primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, receptor termal o mecánico, ¿no? Me quemo.
o me pico, me pego con la mesa, ¿no? Va a haber dos procesos, ¿no? Se van a activar las fibras alfa, delta, pero también se activan las polimodales. Las polimodales, podemos ver que estas no tienen vainas de mielina. ¿Esto qué significa? Que es más lento. Entonces, por eso tenemos dos procesos de dolor, ¿no? Uno primario y otro secundario, que ya primero te duele, ya te diste cuenta, te sobas y todo, disminuye esa experiencia primaria de dolor, ese pico, y luego llega otro dolor que es como punzante, ¿no? Y que ahí te mantiene de ese responsable los receptores polimodales. Y el silencioso es el que les decía, no solo está en estructuras subcutáneas, ¿no? También está en órganos. El hueso no tiene receptores al dolor, pero el periósteo sí, que es la membranita que está alrededor del hueso. Por eso las fracturas son dolorosísimas, ¿de acuerdo? Y bueno, estos 4 receptores comunican con 5 núcleos específicos del asta dorsal. Cuando tenemos la médula espinal, o sea, piensen, ¿no? Acá mi columna vertebral, hacia el vientre o hacia el dorso. Entonces, hacia el dorso, aquí lo podemos ver, la parte dorsal, ahí es donde se procesa. Todas las fibras del dolor llegan al ganglio de la raíz dorsal. Y las terminales nerviosas son así, ¿no? O sea, por ejemplo, en el oído, en la membrana timpánica tenemos las células ciliares, ¿no? Que son neuronas que tienen un pelito. Entonces, cuando llega el sonido, las ondas sonoras llegan, entonces lo que hacen es mover ese pelito y ese pelito permite que haya una despolarización. Entonces, son canales dependientes de movimiento, ¿no? Aquí no es como que tengas una neurona y con un pelito para sentir dolor. No, aquí los receptores al dolor son neuronas así, terminales nerviosas libres, así pelonas. O sea, no tienen una configuración para detectar vibración, para detectar sonido. No, son terminales pelonas que van a detectar si tú recibes un daño en el tejido. Eso sí lo van a detectar. ¿Vale? Aquí en la imagen aparece una número 6, pero esa número 6 no tiene que ver con el dolor, ¿de acuerdo? Interesante aquí, podríamos hablar así toda una clase completa de estas 5 vías del dolor, porque van desde los receptores, desde el ganglio de la raíz dorsal, hasta núcleos hipotalámicos, ¿no? Y zonas de asociación. Entonces, tema muy complejo. No los quiero ahorita marear con tecnicismos. Mejor les tengo una carpeta con toda la bibliografía que utilicé para esto. Ahí está. Así hasta el texto del Candela y subrayado que usé, lo escaneé y lo subí. Lo interesante que les puedo contar aquí de esta integración es que la zona 2 y la 3 comunican, pero comunican al encéfalo, ¿no? O sea, las aferencias, pero no informan el origen localizado del dolor. Esa información se pierde. ¿Y qué creen? Esa zona 2 y 3 son las responsables de los dolores fantasma, los miembros fantasma, ¿no? Interesante ahí. Y bueno, aquí tenemos familias de receptores, ¿no? Que son los TPR. Aquí tenemos un ejemplo, el TRPV1 es el que estimula la capsaicina del chile. Por eso la capsaicina no es detectada por el sentido del gusto. La capsaicina es un estímulo nocivo. Es detectada por nociceptores, por el TRPV1. Entonces, por eso incluso el picante, podemos ver que este mismo receptor se puede activar diferencialmente con altas temperaturas inducidas. ¿Esto qué significa? Que el picante hipotalámicamente confunde los receptores y el picante, tenemos esa ilusión, ¿no? De que el picante te quema, que escupes fuego. Esto tiene todo un respaldo fisiológico, no es porque sí nada más. Y tenemos su contraparte, ¿no? El TRPV8. Este es el que estimula el mentol o las temperaturas a menos 20 grados, ¿no? Que es fresco. Por eso las mentas, pues sientes frescura. Y bueno, aquí podemos ver, acá abajo hay un ejemplo, como pueden ver son canales metabotrópicos, este ejemplo no es ionotrópico, eso significa que requiere un proceso metabólico, ¿no? Movimiento de moléculas, unión de segundos mensajeros, activación de proteínas, etcétera.
Y bueno, aquí tenemos ya una lesión ya como en acción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les explico rápidamente. Tenemos dos sustancias que tienen que ver químicas con la modulación del dolor, las prostaglandinas y la sustancia P. Las dos son precursoras del dolor. De hecho, los AINES, los analgésicos no esteroideos, ketorolaco, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, muchas veces lo que hacen es inhibir la síntesis de prostaglandinas a este nivel. Por eso son fármacos que son aptos para tejidos blandos. Para otro tipo de dolores, no. Y bueno, lo que hay que ver aquí o lo que nos tiene que dejar esta imagen es el aspecto, el carácter progresivo que tiene, cómo se va perdiendo. O sea, vean la concentración que hay. Cuando hay el daño, hay prostaglandinas y brandiquininas. Estas brandiquininas y prostaglandinas son inhibidas por las endorfinas, que son hormonas suprarrenales para la modulación del dolor. Las endorfinas se segregan cuando al mismo tiempo que hay un proceso de dolor, de daño, aquí están los receptores, ¿no? La brandiquinina. De hecho, ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero la experiencia del dolor es el resultado de esa interacción, ¿no? La interacción de las brandiquininas, de la sustancia P, de la prostaglandina, esa interacción con la del sistema de los opioides endógenos, ¿no? La diferencia entre opioide y opiáceo es que el opioide es endógeno, lo produce tu cuerpo, como la dinorfina. La dinorfina es como la morfina o la heroína que produce nuestro cuerpo por sí solo, ¿no? Entonces, estas también las encefalinas, ¿no? Se segregan cuando hay un proceso doloroso. Entonces, el resultado de esa interacción es lo que tú vas a experimentar. Y bueno, hay un carácter progresivo, ¿no? Cada vez se segregan menos prostaglandinas conforme está más alejada la zona del daño. Por eso es un dolor que es punzante, pero también irradia, ¿no? Tiene este carácter. Y bueno, ahí nada más para que quede claro, ¿no? Adentro de la columna vertebral tenemos la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, ¿no? Sistema nervioso central hay que recordar que es el céfalo y médula. Sistema nervioso periférico son los demás nervios que hay, ¿no? Y bueno, el dolor que damos que es a nivel del dorsal ventral son las sensaciones, ¿va? El tacto, que de hecho el tacto, la somatosensación también es mezcla e interacción de muchos receptores específicos. Por ejemplo, tú puedes tomar, no sé, algo con los ojos cerrados, nada más tomarlo y que tratar de adivinar qué es difícil. Si yo quiero saber qué es este objeto, lo que tengo que hacer es moverlo. Entonces, lo que estoy haciendo es enviar aferencias potenciales de acción a mi corteza somatosensorial, a mi corteza parietal, para decirle cómo se siente esto, en qué parte del cuerpo es, por aquí está filoso, no está tan pesado, parece algo de plástico, es algo simétrico, o sea, no está como que hecho a mano. Entonces, en realidad es interacción de muchos receptores, ¿no? Receptores, los corpúsculos de Pacini y de Meichner, ¿no? Que detectan frecuencias de presión en la piel. También es un tema muy, muy bueno y cuiden su piel. Vayan al derma. La mayoría, hay muchos problemas que se manifiestan en la piel, pero la ignoramos, ¿no? No le hacemos caso, es el órgano más grande y hay que recordar que no hay que subestimarlo. De hecho, también usen protector solar, usen uno dermatológico. Cada 2 horas se debe de aplicar, yo no lo hago cada 2 horas, pero es lo ideal. De hecho, aunque tú estés dentro de tu casa, debes de usar protector solar. Si tú de niña o de niño te ibas a la playa o te ibas a las albercas y te quemabas, pero tenías quemaduras de 2º grado, ¿cuándo pasa esto? Cuando te descarapelas. Si de niña o niño fuiste expuesto muchas veces a ese tipo de quemaduras, tienes mayor probabilidad de tener melanoma cuando eres grande. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta la piel. Y bueno, aquí están los receptores en un ganglio de la raíz dorsal. Aquí podemos ver los receptores de la sustancia. Aquí podemos ver la segregación de la sustancia P. Aquí podemos ver su receptor. Aquí podemos ver la encefalina
y aquí el receptor de la encefalina, el receptor opioide, ¿vale? El mu, que es donde también va la salvia divinorum. Y bueno, aquí es para que vean, ¿no? Que sí es cierto, o sea, que no me lo estoy inventando, que realmente hay una interacción de analgesia, ¿no? Con el estímulo doloroso. Y de hecho esto se ha encontrado mucho, o sea, el dolor tiene un componente social, por eso no les digo aquí hay una escala para comprender el dolor. Es muy complicado porque, por ejemplo, los militares que llegaban de la guerra de Vietnam, no sentían dolor, tanto que se negaban a tomar opiáceos o se negaban a tomar antiinflamatorios. Los atletas de alto rendimiento pueden pues estar lesionados y terminar la carrera, ¿no? Los kilómetros. O sea, todos esos factores sociales, contextuales, tienen una respuesta a nivel de modulación del dolor. Y bueno, aquí aquí es prácticamente más específico los 3 componentes que les di. O sea, aquí está el componente verde que podemos ver, es la corteza prefrontal ventromedial, orbitofrontal, dorsolateral. Este es el componente a largo plazo del dolor, ¿no? El componente cognitivo le llaman, ¿no? Pensar qué va a ser de mí si sigo con este dolor, qué va a ser de mí, nadie me va a querer, me van a tener que cuidar, no voy a poder caminar, ¿no? Esta activación. Tenemos aquí las zonas, ¿no? El cíngulo anterior y los complejos nucleares amigdalinos, ¿no? Y los componentes de somatosensación, ¿no? La corteza somatosensorial primaria y la secundaria, ¿no? Que es donde se localiza el dolor. Y esto que se ve aquí morado, que es a nivel del tallo cerebral, es el componente primitivo del dolor, el visceral. Ahora, sobre el sufrimiento, es algo muy complejo. De hecho, quienes más lo han estudiado, y por eso si alguien leyó el artículo que dejé de referencia, el artículo era más para que se dieran cuenta que es un fenómeno muy complejo. O sea, realmente el título del artículo dice, si no mal recuerdo, la anatomía del sufrimiento. Y ya que lees el método y cuando lean artículos científicos, lean el marco teórico o la introducción, lean el método y la conclusión. Pero en el método es donde me voy a dar cuenta si de verdad están sosteniendo lo que el título dice. Y cuando te vas al método te terminan hablando del dolor empático, que es la activación que hay si yo veo que alguien se pega en el pie. Pero el sufrimiento es mucho más que eso, o sea, es mucho más que el dolor empático, ¿no? O sea, pensar en la pobreza que hay o en las enfermedades o en la muerte, eso no hay mucha información en cuanto a neurociencias. Van a encontrar de dolor van a encontrar mucho, de sufrimiento realmente, y por eso puse ese artículo, para que se den cuenta que incluso la ciencia todavía le da la vuelta al fenómeno del sufrimiento. De hecho, hay o sea, el dolor de por sí ya es complejo. El dolor tiene una sociedad internacional de multiprofesionales que hacen hacen consensos acerca del dolor, los límites legales del dolor en una práctica médica, eso de que si te peleas y te lesionan y tienes 15 días si tus lesiones duran más de 15 días, puedes proceder por riña simple o riña compleja. Eso sí, o sea, es un cuerpo interdisciplinario el que estudia la experiencia del dolor, y el sufrimiento pues es todavía peor. O sea, no van a encontrar algo tan específico acerca del sufrimiento, pero sí del dolor. Pero ¿dónde encontré lo más relevante? Esta ponencia no es solo este seminario, no es solo venirlos a embarrar de términos que los van a deprimir, ¿no? O sea, que se van a morir, que nos vamos a morir todos, que los animales, que si las hienas, que... No, todo esto tiene un porqué. Y donde encontré que más estudió el sufrimiento humano es pues los budistas, ¿no? La filosofía estoica también, los estoicos también.
Los occidentales nos sentimos más cómodos, ¿no? Con filosofía estoica, con terapias cognitivas, como que budismo o cosas así, como que a veces dan desconfianza. Pero es muy bonito. Encontré este recorte en un libro, de un libro de un templo budista, y hablan de los 7 sufrimientos, ¿no? Que todos los humanos vamos a experimentar, sí o sí, no importa de qué cultura seas, no importa de qué género seas, ¿no? El nacimiento, ¿no? Tanto que si no chillas, algo está mal contigo, ¿no? O sea, desde que naces, sufres, ¿no? Vienes aquí a llorar, a sufrir. El segundo es la vejez. Vas a perder tus capacidades físicas, tus capacidades cognitivas, vas a perder, vas a ver mucha gente morir o mucha gente cambiar su forma de ser por sus experiencias. Las enfermedades, la muerte, separación de todo lo que nos gusta, enfrentamiento con lo que no nos gusta, fracaso en satisfacer nuestros deseos. Ahora, yo creo que ya les convencí, ¿no? El sufrimiento pues está a la orden del día, tiene un trasfondo evolutivo, pero ¿cuál creen que sea la otra cara de la moneda? Pongámonos serios, ¿no? Vamos a ponernos serios. Ya hablé mucho de sufrimiento y eso, pero hay otra cara de la moneda. Por ahí dicen, pero la verdad miente. Yo les dije, no, es un hecho, es verdad que el 99% de los seres vivos, tal. Pero la verdad miente. ¿A qué se refiere esta frase? Hace hincapié al factor temporal. Tú no sabes lo que viene después. Y ahora, ¿cuál creen que sea la otra cara de la moneda? Ya hablé de sufrimiento, dolor, ya les dije, tiene un valor primitivo, hasta los reptiles, los peces, desde antes de ellos. Ya hablé de todo eso. Pero la otra cara de la moneda es el aprendizaje. Y esta proteína que está aquí es el CREP. El CREP es una familia de proteínas que se ha estudiado mucho en las neuronas del hipocampo, ¿no? Del CA1 y CA3, que es donde ocurren los procesos de formación de memoria a largo plazo, es en el hipocampo. Esta proteína CREP tiene mucho que ver con la potenciación a largo plazo, que es donde se ha hipotetizado que se genera está la brecha entre memoria de mediano plazo y de largo plazo. Justo en esa brecha, esta proteína tiene que ver. ¿Y qué creen? Esta proteína se acaba de encontrar también en la Drosophila melanogaster, el mosquito de fruta común, tiene también esa proteína. Es algo que nos une también, incluso con los insectos. Ellos pueden aprender de su sufrimiento, pueden aprender de su dolor, pueden aprender. Y no lo digo solo como algo que suena bonito y ya, ¿no? Mira, aquí hay evidencia. Esta rata no está muerta. Esta rata estuvo en un protocolo de experimental. Antes no tenían computadoras tan buenas, entonces cuando una rata palanqueaba, había unos dispositivos que iban pintando sobre un papel. Entonces el papel que iba corriendo representaba el tiempo y cuando la rata palanqueaba, la plumilla, por así decirlo, se elevaba. Entonces los científicos al final podían ver todo el rollo de papel y ver cada cuánto la rata había palanqueado. El asunto es que este protocolo experimental era de castigo. La rata iba a palanquear y le iban a dar un pellet, una croqueta, ¿no? Le dan su pellet, pero también le iban a dar una descarga eléctrica. Y si la rata volvía a palanquear, le iban a dar su pellet, pero la descarga eléctrica iba a ser más intensa y a durar más tiempo. Y si la rata volvía a palanquear, le daban su pellet, pero la descarga subía aún más. Ahí se iba aumentando. Y los científicos se dieron cuenta de algo raro, que el papel indicaba que la rata estaba palanqueando a full y que incluso la descarga eléctrica que ya estaba recibiendo era letal y que seguía palanqueando. O sea, no tenía sentido. Todos los investigadores van rápido a la jaula a ver qué está pasando y se encuentran con esta escena. Ellos creyeron la rata ya se chamuscó y pues se echó a perder la máquina también. No, se encuentran que la rata está cómodamente acostada, boca arriba, con su pata trasera palanqueaba, con sus patas delanteras recibía la comida y con su pelaje hacia tierra y inhibía la descarga eléctrica.
Y a este experimento le llamaron a esta foto el desayuno a la cama. ¿Cuál es la conclusión? Que los castigos pueden generar peores consecuencias de las que ya se quieren castigar o evitar. O sea, castigar, si no es un castigo bien diseñado, va a pasar esto. O sea, va a encontrar la forma de truquear el castigo y a costa de seguir yo obteniendo los reforzadores que quiero. Entonces va a pasar eso. Por eso es un problema a veces la infidelidad, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, es que yo voy a controlar lo que hace mi pareja, le voy a prohibir tal, le voy a checar tal. El problema de esos castigos es que no le estás quitando el reforzador. O sea, esta persona lo único que va a aprender pues son nuevas mañas para obtener el reforzador y evitar el castigo. Entonces solo se va a volver mejor mentiroso, ¿no? Mentirosa. Es un experimento muy interesante. Entonces, si la rata en esas condiciones tan feas y antinaturales y aislada, porque la rata también es un ser social y está bien feo que esté así, si ella en este momento pudo aprender, si en ese momento ya pudo aprender, ¿por qué nosotros no? ¿No? Del sufrimiento, del dolor. Aquí están todos los sistemas de memoria, todos, ¿no? Los estudiados hasta ahora. Tenemos la memoria, digo, porque empecé a hablar de aprendizaje, ¿no? Y justo memoria lo podemos tomar como sinónimo. Bueno, memoria es una definición más en realidad cognitiva, ¿no? Habla a nivel de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Aprendizaje habla del cambio en la conducta a consecuencia de la experiencia, pero en realidad pues podríamos decir que pues son muy parecidas, ¿no? Memoria, aprendizaje, solo uno es más visible, ¿no? Por así decirlo. Tenemos la memoria filética. ¿Qué es la memoria filética? Tus antepasados, tu memoria como especie, por ejemplo, que le tengamos ese miedo innato que le tenemos a las serpientes, ¿no? O a los depredadores, o incluso el temperamento, o sea, como componente innato de la personalidad, sería parte de tu memoria filética, ¿no? Tienes predisposición, no sé, a enojarte mucho o a subyugarte mucho. Ya ven las dimensiones del temperamento, es tema para otra clase completa, pero ya han visto las dimensiones, ¿no? Que es extravertido, introvertido, ¿no? Activo, pasivo, dominante, sumiso. Digamos que en la memoria filética ahí está en esas predisposiciones, ¿no? El instinto, que los psicólogos no deberíamos de hablar de instinto, sino de conductas típicas de especie, es de lo que se habla actualmente. ¿Qué son las conductas típicas de especie? Pues las 4 Fs del hipotálamo, ¿no? ¿Con qué tenía que ver el hipotálamo? Fuck, reproducción, feed, alimentación, fighting, lucha y flee, huida. Flight, huida. Son las 4 Fs del hipotálamo, ¿no? Con eso tiene que ver también las famosas, los centros de la búsqueda, ¿no? De hecho, se sabe, ¿no? Que uno segrega más, a veces dopamina cuando están activos los centros hipotalámicos de la búsqueda que cuando ya estás comiendo, por ejemplo, o cuando estás buscando pareja, o cuando estás teniendo flow porque estás involucrado con una actividad, no sé, estás dominando una pelota o cocinando o haciendo cualquier cosa que disfrutes, ¿no? Entonces, poniendo esto sobre la mesa, ¿no? Todos los sistemas de memoria, hay mucho que les puedo yo, muchos consejos prácticos, ¿no? Muchos hacks que podemos utilizar para a nivel cotidiano intervenir el sufrimiento. Ahorita vamos a ver. Sigamos, ¿no? Tenemos la memoria individual, ¿no? Corto plazo, largo plazo. Corto plazo tenemos la sensorial, icónica, ecoica, ¿no? La memoria, la sensorial visual, realmente duran muy poquito, ¿eh? O sea, la memoria visual, o sea, la sensorial pura dura 2-3 segundos. Lo demás ya es memoria a corto plazo, ya no es memoria sensorial. Y la memoria activa de trabajo. La memoria activa de trabajo hay que entenderla, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos haciendo esta actividad y ahorita si yo les pregunto a ustedes qué es dolor, qué es nocicepción y qué es sufrimiento, me lo van a saber responder, o eso espero. Eso sucede porque es memoria de trabajo. Ahorita
son conceptos que ya les di y los estamos manejando. Entonces, ahí la investigación dice que el rango es de entre 5 items, o sea, 5 conceptos, o entre 5 y 7. Ya cuando estamos trabajando, tenemos de 5 a 7 conceptos o items para trabajar a nivel de memoria de trabajo, válgame. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a tocar un instrumento musical, pues tienes espacio para 7 notas. Ya después de esas 7 notas vas a tener que volver a repasar o a leer cuál sigue. O por eso los números de teléfono tenían 7 dígitos para favorecer estos procesos de memoria, que en promedio era esto, ¿no? Más o menos. ¿Qué más? Memoria a largo plazo. Tenemos la explícita. ¿Cuál es la memoria explícita? Pues todo lo que se puede describir, decir, expresar. Episódica, ¿no? Mis recuerdos, mi infancia. Aquí está toda tu autobiografía, ¿no? Toda la autobiografía, ahí está, toda la vanidad, ahí está, cortesía del ego, ahí está, ¿no? En la memoria episódica. Y la memoria semántica, por ejemplo, es, te digo que es un lápiz, yo digo, alguien me presta un lápiz y tú ya sabes lo que es un lápiz, ¿no? Es una memoria por significado. Tú ya sabes qué es un lápiz, tienes la imagen mental del lápiz, luego entonces la puedes recuperar y puedes conectar con un lápiz, ¿no? O buscar un lápiz en el entorno. Entonces esa es la memoria semántica, ¿no? Y bueno, la memoria implícita, esta es la que más me gusta a mí. Tenemos la asociativa, que es el condicionamiento clásico y operante. Hay que recordar que es una de las formas más básicas de aprendizaje. El clásico es una asociación como alerta sísmica, temblor, o como notificación del celular y sentir ansiedad de que tienes que revisar algo. Ese es el clásico. Y el operante es relacionado a las consecuencias de tus acciones. ¿Cómo puedo diferenciar yo el condicionamiento clásico del operante? El operante requiere que la persona, bueno, que el organismo opere, accione algo. O sea, por ejemplo, en el clásico, no, tú puedes escuchar la alerta sísmica y ya te dio miedo. No depende de tus acciones, en el operante sí. Y bueno, la no asociativa, que tenemos la procedimental, que es la memoria motora, o también parte de ella es la memoria muscular, que es diferente. O sea, la memoria motora es a nivel de los ganglios basales, ¿no? Y del cerebelo. La memoria muscular es a nivel de los músculos esqueléticos. Entonces, tú te puedes acordar, ¿no? A lo mejor tú fuiste gimnasta en la preparatoria o en la universidad y el típico señor, ¿no? Que a los 50 años en una fiesta quiere hacer un split y se desgarra, porque sus ganglios basales sí recuerdan cómo ejecutar un split. Como dicen, la memoria motora, o sea, aprender a andar en bicicleta no se te olvida nunca. Entonces, hacer un split tampoco se te olvida a nivel motor, pero a nivel muscular sí, y hay un desgarre, ¿no? Viene aquí el desgarre. La habituación y la sensibilización. Va a ser como nuestra... Aquí nos vamos a servir el mismo poder que el sufrimiento, ¿no? Los dos tenemos esa raíz tan primitiva. Entonces, aquí vamos a aterrizarlo. De hecho, lo hemos visto en las sesiones pasadas con el doctor Mauricio. Estuvimos viendo cómo los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, cada vez se van recortando conforme aumenta la edad. Entonces, esos son los responsables de que envejezcas. Pero si tú te estresas, si no te hidratas, si no duermes bien, y no haces ejercicio, pues peor tantito, ¿no? O sea, tus telómeros envejeces más rápido. De hecho, hay estudios experimentales de heridas de pacientes que tienen episodios de estrés y que no, y la sanación de heridas es así, es abismal la diferencia. O sea, sanan muchísimo mejor si no se estresan, porque el estrés lo que hace es ponernos en un mecanismo que es de ataque-huida. Cuando hay ataque-huida, se priorizan pues atacar o huir, ¿no? Se inhiben otras cosas. Por ejemplo, se inhibe el hambre. Por eso, tener estrés crónico lo que hace son daños gástricos, porque al inhibir el hambre, lo hace también en parte inhibiendo el flujo sanguíneo que llega a la capa más interna del estómago. Esa capa más interna del estómago pierde riego sanguíneo cada que te da un ataque de estrés.
Entonces después llega una bacteria oportunista, la famosa Helicobacter pylori, y dicen que la pylori es la que causa la gastritis, pero no te hablan de todo el trasfondo conductual que es, que esta persona estuvo estresada todo el tiempo, no se hidrataba, no dormía bien. Entonces ahorita vamos a intervenir de muchas formas. Vamos a empezar por la postura. La postura antes, también se habló en los seminarios pasados, ¿no? Que el hacer ejercicio particularmente de fuerza te sirve como reserva cognitiva, es decir, como protección para enfermedades neurodegenerativas. Pero antes de hacer fuerza, lo ideal es tener una buena postura, o sea, eso es antes de la fuerza. Aquí podemos ver cómo una mala postura tiene efectos, ¿no? Y aquí están las referencias, ¿no? La postura tiene efectos sobre la percepción, ¿no? Sobre la conducta, la fisiología, sobre el desempeño en pruebas, como la prueba de las matrices de Raven, ¿no? Esos test, ¿no? De imagen mental y todo eso. Y también la actividad cerebral. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común que por sufrimiento, por distrés, por ansiedad, por miedo. Entonces, voy por la calle, voy por el transporte público y me doy cuenta de que voy tarde, ¿no? Voy tarde, elevo mis hombros, ¿no? Hago esto, ¿no? Agarro el celular y ya nada más estoy así, ¿no? Me quedo así en el carro, ¿no? Con los hombros adelantados, con la barbilla hacia abajo porque me la paso viendo el celular o porque también estoy a la expectativa, ¿no? A ya poder avanzar. Esto, o sea, ¿ustedes saben qué es esto? Es una guardia. Es una guardia, esa que están viendo es la guardia tradicional de boxeo. Esto es algo instintivo, ¿eh? Lo que hace es, esta guardia lo que hace es, de hecho ellos practican, se ponen pelotas aquí entre la barbilla. Entonces ellos entrenan con una pelota aquí siempre, porque así ellos se acostumbran a meter el mentón y a proteger. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes un golpe, si ese golpe está arriba de 120 kilogramos kilogramos por centímetro, o sea, porque presión es fuerza entre unidad de área, un golpe de 120 kilos, si te lo dan en el maxilar, en la mandíbula, las cervicales cederían y habría una contusión craneoencefálica, o sea, hace un knockout. Entonces lo que hacen es hacer esto para que cuando reciben el golpe, lo amortiguan con toda la espalda, con toda la espalda, con todo el cuello, con toda la cabeza. Pero si la persona hace esto, o peor tantito, abre la boca, es el punto más vulnerable, ¿no? Para un knockout, una contusión craneoencefálica. No importa si no practican boxeo, no les interesa, o sea, tampoco, pero es un hecho que si nosotros mantenemos esta postura sin razón, sin contexto, esto activa los centros del estrés a nivel del hipotálamo. Los va a ir activando. El eje HPA, hipotalámico pituitario adrenal, que también tuvimos el seminario creo que de hace 3 semanas, de la odontóloga, la doctora que nos habló sobre la masticación y todo el eje del estrés. Ah, bueno, pues se relaciona con esto. Estas posturas, sostenidas, o me quedo en mi computadora, ¿no? Y me quedo así encorvado, hecho bola. Entonces hay que empezar a cuidar nuestra postura. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo estoy de pie, me voy a poner tantito de pie. Mis pulgares, si yo estoy de pie y estoy en posición neutra, mis pulgares tienen que ir apuntando hacia el frente. Okay. Ajá. Aquí, mis pulgares hacia el frente. Si yo tengo mis pulgares rotados hacia mí, esto es que tengo los hombros adelantados. Esto es que tengo la posición correcta. Obviamente los tengo flexionados, esto es en extensión, ¿no? Entonces, hay que tener buena postura, empezar por ahí, ¿no? Un trabajo de postura. Esto de entrada, cambiarte de postura favorece otros procesos, ¿no? Estar bien derecho, por ejemplo, no nada más es como por payasada, es porque
La respiración es directa. Si estás derechita o derechito, la respiración entra y sale. Pero si estoy así, pues es más complicada la absorción de oxígeno. Entonces, tener buena postura, hacer ejercicio de fuerza así, también cardio, lo recomendaría. Y aquí viene esta conclusión, ¿no? Que confíes en el movimiento. No dejes de moverte. De hecho, los estudios científicos dicen que si tú sigues ahorita, no sé, haces una hora diario haces una hora de ejercicio, sigues siendo sedentaria o sedentario. Ya en esta época. O sea, tendrías que hacer mínimo 90 minutos diarios para dejar de ser sedentaria y sedentario y dejar de experimentar los males, pues, del estrés, ¿no? De la mala postura. Entonces, esto es bastante interesante. Es muy y todo esto tiene una razón científica, ¿de acuerdo? Porque para hablar de movimiento también voy a hablar de dopamina. Donde se segrega la mayor cantidad de dopamina en el encéfalo son los ganglios basales. Esa es la estructura primaria. La secundaria ya es área ventral tegmental, el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens ahí está el punto hedónico álgido, ¿no? Que es cuando a los marihuanos les da el monchis. Se activa el punto hedónico álgido. Entonces, cuando comen, o sea, no solo les da más antojo, sino que cuando comen les sabe el doble de rica la comida. Esto es por una segregación de dopamina a nivel del núcleo accumbens. Entonces, podemos competir con el sufrimiento a través del aprendizaje, sí, pero también a través de la felicidad, ¿no? De la calma incluso. Tenemos 4 sistemas principales de dopamina: mesolímbico, mesocortical. Este que no se ve aquí es porque lo puse de color negro, disculpen, pero es el nigrio estriatal. La sustancia nigra, si le suena, es este sistema dopaminérgico. Este sistema, el mesolímbico y el mesocortical, es muy chistoso porque cuando hay un proceso de enamoramiento, es lo que sucede. El sistema mesolímbico secuestra toda la dopamina y el sistema mesocortical se abastece para funciones ejecutivas, tomar decisiones, pensar a futuro, evaluar si te conviene esta persona o no. Pero el estímulo es tan deseable, tan apetecible, que lo que sucede es que hay un secuestro de dopamina y pues tienes una persona enamorada, ¿no? Que tiene hasta arriba la motivación, hasta todo el embelezamiento, pero no puede ver a veces pues la realidad, ¿no? Los defectos de la otra persona todavía no los puede ver. Es por el secuestro de dopamina a nivel del sistema mesolímbico cortical. Si tú quisieras revertir esto, ¿cómo es? Pues echando a andar la corteza prefrontal. ¿Cómo? Pues estos ejercicios que luego dejan en las terapias, ¿no? Para pues, superar a un ex, ¿no? A una ex, ¿no? Escribir los beneficios que tengo de ya no estar de que ya no estoy con esta persona, ¿no? Haces una listita y escribes tus beneficios. Ah, bueno, esas listitas se activan por corteza prefrontal. Lo que hacen es, o sea, justo la parte de la corteza prefrontal que es activada por este proceso de prospección. Prospección es justo la capacidad de vernos a futuro. La prospección se cree que solo lo tienen los humanos y otros primates. O sea, de pensar en yo en 10 años, en 20, en 50, esa prospección. Todos estos ejercicios, los ejercicios que hacen los filósofos estos, los estoicos, ellos tienen un ejercicio que se llaman hipopnématas. Los hipopnématas, ¿qué era? Tú así te despiertas y vas a empezar tu día. ¿Y qué es lo que haces? Vas a escribir lo que posiblemente van a ser las adversidades del día. Posiblemente me encuentre con tal persona y me va a hacer caras, ¿no? Y me voy a sentir mal. Posiblemente voy tal. Ellos lo que hacen es escribir eso y escribir una nueva forma de conducta. Es como hacer un boxeo de sombra, ¿no? Y ya cuando están en la vida cotidiana y de verdad les sucede, su corteza prefrontal se activa, considera, pondera costo-beneficio y órale. Entonces, así funciona el entrenamiento. Por eso hacían esos ejercicios. Marco Aurelio, el de los estoicos, él hacía sus hipopnématas diarios. Hay que recordar que él fue un rey. Entonces, él tenía que mantener muchísima prospección.
Entonces, estos ejercicios de los hipopnématas, los ejercicios que a veces dejan los cognitivos conductuales, ¿no? De emociones calientes y frías, y lo que hacen es activar este sistema mesocortical y que recupere la dopamina que le quitó pues el estímulo, ¿no? Y bueno, tenemos receptores de 1 y de 2, de 3 y de 4. Los de 1 y de 2 pueden ser like, y los de 4 hay un gen en el cromosoma 11, el D4DR, o también lo pueden encontrar como DRD4 al revés. Es el síndrome de deficiencia de la recompensa. Estas personas tienen receptores de dopamina tan cortos que cuando escuchan música, la dopamina que segrega esa música no la logran captar esos receptores. Entonces necesitan hacer, no sé, deportes de alto riesgo, ¿no? Estos pacientes que tienen esto así muy puro, suelen morir jóvenes, antes de los 20 años se matan. Y bueno, ¿por qué hablaba de dopamina? Porque resulta, vean aquí, área ventral tegmental, sustancia negra. Resulta que si nosotros nos empezamos a mover, sí o sí, de manera secundaria, se activa la dopamina. Yo les dije, hay 2 zonas de estructuras de dopamina principal, ¿no? El área ventral tegmental, ganglio basal. Ganglio basal tiene que ver con programas de movimiento aprendidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, dominar una pelota o dar un pase o nadar en la piscina, ese tipo de cosas, ¿no? O danzar. Son programas de movimiento aprendidos. Entonces, si yo activo ganglios basales, sustancia nigra, movimiento, resulta que esto va a activar el núcleo accumbens, y este núcleo accumbens se conecta con el área ventral tegmental. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el resultado conductual de esto? Que nos gusta movernos, ¿no? Al principio no te gusta, pero cuando te familiarizas y bailas o corres o haces lo que tienes que hacer, después hay un efecto euforizante, ¿no? Esta es la base biológica, ¿no? De los efectos euforizantes del ejercicio físico, porque hay una coactivación del área ventral tegmental con la sustancia negra a través del núcleo accumbens. Por eso yo recomiendo que se muevan. Igual en las sesiones pasadas se habló de la actividad física incidental, ¿no? El consenso científico es 10,000 pasos al día. Si ustedes pueden dar 10,000 pasos al día, está padre. Caminando, no corriendo. Si no, está bien que hagan ejercicio. ¿Y cómo? Miren, hay muchos juguetes para adultos en la actualidad, y no lo digo en un sentido de erotismo o de autosatisfacción. En realidad, este tipo de juegos, ¿no? Como las pelotas de malabar o esta pelota de cristal que también la utilizan con el cuerpo, las patinetas, tocar un instrumento musical, todo eso funciona de reserva cognitiva. Ahora, el punto es cómo lo voy a integrar en mi vida, o cómo yo puedo aplicar todo esto, ¿no? Si ya tengo un horario. Bueno, aquí sí no hay una respuesta como tan fácil, pero lo primero que yo les recomiendo es conectarse. Memoria episódica, lo vimos hace ratito, la memoria episódica, que eran tus recuerdos. Por ahí dice la frase, ¿no? No me preguntes a mí cuándo no me preguntes a mí cuándo empecé a dibujar. Mejor tú dime cuándo tú dejaste de hacerlo, porque todos dibujábamos, todos. Algo pasó en algún momento de nuestras vidas que lo dejamos de hacer. Entonces, siendo muy conductual, pues nos vamos a basar en algo que ya esté. Entonces, ¿cómo se pueden empezar a conectar o a mover o a intervenir o evitar el sufrimiento? Bueno, de tarea yo les dejaría que traten de reconectarse con algo, con algo que hayan dejado, algo que ya esté. Porque aprender una actividad nueva está padre, pero si ya tienes tú una historia de aprendizaje con eso, si ya tienes una motivación ahí, aprovéchala, o sea, aprovéchala. Entonces, no sé, muchas chicas que quieren cantar, ¿no? Que querían estudiar canto y no pueden. Bueno, pues
pues estudia canto, o sea, ya hay mucha globalización, toma lo bueno de la globalización, puedes encontrar tutoriales, si te gusta el dibujo, retómalo. Y lo que yo les voy a sugerir es que hagan una mezcla. Por ejemplo, si se van al gimnasio y ya tienen el hábito de ir al gimnasio, se pueden llevar un libro y entre descansos se pueden poner a leer. Háganlo, de verdad. Los beneficios son increíbles, o sea, mezclar ejercicios físicos con ejercicios cognitivos de conducta encubierta tiene repercusiones muy, muy, muy benéficas en el sistema nervioso en general para el cerebro. Entonces, si se pueden llevar un libro y cuando hacen ejercicio en el descanso, en lugar de ver el celular, ven el libro y se ponen a leer, no solo tienen un beneficio, no solo es el beneficio de leer, sino que se van a distraer del dolor del ejercicio. Y cuando te vuelves a hacer tu rutina, tu siguiente set, ya no te sientes tan cansada o tan cansado porque hubo un efecto de distracción. Entonces, esto es un circuito que yo haría, ¿no? O sea, si vas a hacer ejercicio, puedes hacer circuitos, ¿no? O 20 minutos ejercicio, 20 minutos les recomiendo que aprendan a tocar también un instrumento musical. En realidad, entre más habilidades, entre mayor habilidades se involucren, va a haber mejores resultados. Y lo pueden mezclar. Por ejemplo, ¿qué ejercicios hay para, por ejemplo, en cuanto al sufrimiento? Les decía, ¿no? Que los budistas son los que lo tenían más estudiado. Tanto que Dharma significa en sánscrito protección contra el sufrimiento. Eso significa, y yo no sabía. Pero lo que nosotros o lo que nos compete, ¿no? A nivel físico pues es de tu ambiente, de tu medio ambiente, ¿no? Hay un modelo que se llama de las 5 S. Creo que lo puse por aquí. No lo puse. No, creo que sí, pero no me... Ajá, sí, aquí está en habituación 5 S. Es un modelo japonés, ustedes lo pueden buscar. Es un modelo que te ayuda a, digamos, a purificar tu espacio de trabajo, ¿no? Si tú tienes un espacio de trabajo diseñado para trabajar, ¿cuál es el truco para iniciar un nuevo hábito? Es simple. Ahí se hizo un estudio conductual con chicos que tenían problemas en la escuela, ¿no? Que les iba mal con las calificaciones, que las tareas, que se consideraban tontos, ¿no? A ellos los citaron al final al final de la escuela, al final de las clases, y se quedaban de ver todos en un salón. Y fue un experimento muy bonito que les dijeron a los chicos que tenían problemas de rendimiento escolar, les dieron una instrucción muy simple. Aquí, cuando terminen las clases, cuando terminen todo aquí, van a venir a estudiar. Esa es la primera regla. En ese lugar vas a hacer para lo que es ese lugar, ¿no? Que tu cama sea solo para dormir y solo para dormir, ¿no? Esa es la primera regla, ¿no? Si tienes una mesa para estudiar, solo la vas a usar para estudiar. Y la segunda regla que le pusieron a estos chicos, ¿cuál era? Y ahí está el truco. La instrucción era muy simple. Tú vienes aquí a estudiar. En el momento en el que ya estés viendo la hora, ya estés viendo el celular, ya estás contando cuántas páginas te faltan, en el momento en el que tu mente desee irse a otro lado, agarras tus cosas y te vas. Y mañana regresas. Y al principio fue como de, pues no, o sea, es todo lo contrario a lo que me han enseñado. Ahí me dijeron que tengo que hacer las cosas bien y que me tengo que sentar 2 horas y que si no, no funciona, que es de flojos, que es de huevones, disculpen la palabra, ¿no? Hay quien dice, no es de flojos, ¿no? Pero es muy interesante que cuando al sistema se le da la oportunidad de abandonar la actividad y no forzarse a estar ahí sufriéndola, porque ya no quiere estar ahí, solo en ese momento se logra el emparejamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que estos chicos, las primeras semanas, pues iban y estudiaban 5 minutos y se iban. Pero las últimas semanas ya iban y se quedaban las horas, se quedaban estudiando las horas y estaban maravillados de que de pronto sí podían estudiar y su rendimiento académico subió.
Entonces, muchas cosas que decimos, no, es que son tontos, son flojos, no, casi siempre son explicaciones conductuales a través de los estímulos del medio ambiente. Entonces, ese truco es bastante bueno, ¿no? Designa espacios. Por ejemplo, si estás tú en tu clase de, no sé, de spinning y ya te quieres ir porque ya te cansaste, porque ya hiciste otras cosas, no sé, por la razón que sea, porque ya quieres llegar a echarte un plato de yogur, no sé, por la razón que sea. Si tú ya te quieres ir, yo te diría, así agarra tus cosas y vete. Hay quien diría, no, aguántate, quédate, aguántate. ¿Qué está aprendiendo su sistema nervioso? A que es una experiencia aversiva. Pues sí, cuando vengo y lo termino haciendo... Disculpa, Isaac, te iba a ¿Mm? decir que es el mismo funcionamiento que se emplea para las alternativas en educación, para darle a los pequeños alternativas. Entonces, evitas el castigo, evitas lo punitivo, porque si no estás creando un estímulo aversivo y estás enseñando que estudiar es un sufrimiento, que leer es un sufrimiento. Entonces, si tú das, o sea, me refería a esa parte porque me hiciste recordar eso. En educación, ahora para evitar los castigos, en disciplina positiva y todas estas cosas, no vamos a condicionar a los peques, lo que vas es a darles un abanico de posibilidades. Y con ese abanico de posibilidades, aparte de estar dando destrezas y habilidades de elección, claro, todo acorde a una edad, lógicamente. No vas a tener una maduración como para hacer elecciones importantes o decisivas. Pero cuando, y tampoco a un niño muy pequeño se le pueden dar demasiadas alternativas, con dos es suficiente, ¿no? A o B. Pero no fijarnos en lo punitivo, porque es que si es lo que tú comentabas ahora de si estás haciendo deporte y te están diciendo aguanta, 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 hasta que eches el higadillo ya, que no puedas más, al día siguiente no te va a apetecer ir. Es como cuando a un niño no le va a apetecer ir a la escuela. Sí, 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 No lo haces totalmente. con ese gusto de poder, para poder aprender algo tienes que... tiene que haber una motivación positiva, no Sí, solo sí, el sí, de sufrimiento. acuerdo. Ujú, sí, 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 exactamente. Esto es lo que buscamos justo. Gracias. Em, Era entonces, solo justo, no sé si ibas por ahí, por ese lado, pero me lo ujú, recordó. claro, gracias. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, entonces van a retomar algo que les haya gustado. No estoy diciendo que dejen su carrera y se vuelvan artistas. No, 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 nada más retómalo ahí tantito. O sea, ¿qué pasaría? Y tiene que ser muy conductual. Por ejemplo, yo cuando llego de la calle, ahí tengo la guitarra. Si entro a mi casa, lo primero que está es la guitarra. Y también es lo último. ¿Por qué? Porque en lo que llega el Uber, pues en lugar de estar viendo el celular, empecé a agarrar la guitarra y de pronto me empezó a ir mejor, ¿no? Entonces, imagínate si todo el día te mantienes al sistema nervioso así, ¿no? Haces su actividad física, haces una actividad de coordinación como el malabar, tocas un instrumento musical, cuando te aburres de eso estudias un idioma, cuando te aburres de eso estudias neurociencia. Entonces tienes todo un abanico de habilidades y eso es tremendo, ¿no? La unión de todas esas habilidades es muy bueno, o sea, es muy nutritivo para el sistema nervioso, ¿no? Entonces, los malabares, una patineta, patines, bicicleta. De hecho, hay hasta patinetas ya que se llaman surf skates, que son patinetas que están diseñadas para mimetizar lo que es una tabla de surf. Entonces, el movimiento es bien diferente y si sientes que vas surfeando. Entonces, hacer esas cosas es bastante bueno. O sea, es algo que yo les recomendaría y que vayan mezclando que hagan muchas cosas. Por ejemplo, si les gusta neurociencia y les gusta jugar fútbol o cocinar, pues pueden investigar, pues, qué onda, ¿no? O sea, ¿qué dice la neurociencia del fútbol o qué dice de las habilidades culinarias? Entonces, ahí tú ya estás aplicando dos cosas, ¿no? Estás reforzando toda tu memoria semántica, tu memoria procedimental, estás trabajando todo eso, pero al mismo tiempo también estás mmm, manejando otro tipo de información, ¿no? Estás llevándolo a la práctica, ya no es nada más lo que viene en el libro, sino que, quiero entender esto visto desde la neurociencia. Entonces aquí estás reforzando o estás alimentando dos habilidades totalmente diferentes al mismo tiempo. Otra cosa para el sufrimiento, bueno,
La compasión. ¿Cómo se hace la compasión? Bueno, la definición de compasión es el deseo de que los demás seres se liberen de sufrimiento, ¿no? O sea, esa es la definición de compasión. No necesito ser empático para ser compasivo. O sea, no lo necesitas, ni siquiera cerebralmente. Puedes desarrollar una compasión sin empatía o las dos, ¿no? Pero un ejercicio muy interesante es que a veces cuando tenemos muy cerca nuestro sufrimiento, ¿no? Nuestra ansiedad, ¿cómo puedes ampliar más tu mente, ¿no? Tu conducta encubierta, pensando en seguramente alguien más está pasando por esto, ¿no? O sea, no sé, me corrieron del trabajo y no sé, me cortó mi novia y yo estoy ensimismado y estoy en... Cuando hay un proceso, un episodio depresivo, se activa un circuito cortical que involucra al cíngulo y el giro del cíngulo está asociado a procesos obsesivos compulsivos. Por eso un episodio depresivo hace que todo el tiempo estés obsesionado con solucionar esa crisis. Y si no logras solucionarla, el sistema empieza con la ideación suicida, ¿no? Que es, mis genes no son buenos para mi especie, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes ampliarlo? Bueno, puedes pensar en que seguramente, o sea, ten por seguro que en el reino animal hay un animalito que está pasando por algo muy parecido a lo que tú estás pasando. O sea, que lo sacaron del clan, lo sacaron de la manada, le mataron a los papás, ¿no? O sea, ten por seguro que hay otros seres vivos, humanos y no humanos, que están sintiendo exactamente lo mismo que tú. Entonces, de entrada, pensar en eso ya hace que de pronto no sea tan malo, ¿no? Porque a lo mejor puedo poner ese sufrimiento para hacer algo bueno, ¿no? Pensar en que, bueno, o sea, justo si más gente está pasando por esto, pues con mayor razón me voy a levantar, ¿no? Entonces, un ejercicio también que pueden hacer es, a ver, rápido, para mejorar Perdón, ¿te su... faltan muchas diapositivas, Isaac? No, ya es la última, esto. Ok. Bueno, esto es nada más para que terminen bueno, para que tengamos una búsqueda de información mejor. ¿Cómo podemos? Es que no es posible, ¿no? Seguimos googleando como cuando íbamos en la primaria. Entonces, ay, no sé si está. Isaac, discúlpame un poquito. Es que veo que hay, bueno, había algunos comentarios en el chat que si quieres los leemos. Bueno, nos decía Cris, es que veo que hay gente que se tiene que ir porque son las 10. Entonces, para que no se pierdan así la lectura así rapidita, Cris nos decía la postura de la Mujer Maravilla que favorece el sistema inmunológico, supongo que es cuando hablabas de la postura corporal. Verónica nos comenta lo de los deportistas de alto riesgo, comentaste que le asombró el designar espacios para cada actividad, eso sí que es un tema de higiene conductual también, ¿no? Determinar las experiencias, o sea, tener un lugar para cada actividad que nos comentaste. Y bueno, aquí Diana que se tenía que desconectar y por eso disculpa, te interrumpí. No, El tema sí que se está bien amplio y bien tal, pero bueno, tenemos un tiempito sí, no, ya esto es lo último. En realidad es para que limitado. tengan mayor información de calidad. Van a utilizar esa nomenclatura en Google. No funciona en otro buscador. Van a usar InTitle y van a poner las palabras clave separadas por signo de más. No van a usar espacio. Por ejemplo, si quisieran, podría ponerle, no sé, neuroscience y, no sé, TDAH o depresión o sufrimiento, no sé. Sí, entonces lo que va a hacer el buscador es que solo va a buscar eso en el título, solo en el título. Eso ya me permite afinar mucho la información que consumo, ¿no? Para que sea de calidad. File type, pueden ponerle PDF, eso, así van a salir puros artículos científicos. Y bueno, el number range lo dejé como 0000, pero le pueden poner 2010, 2020 y ver lo que se publicó en esas fechas, o 1810 a 2000, ¿no? Y te va a arrojar resultados muy, muy finos, ¿va? Esto es de seguridad informática, pero para académicos muy bueno,
¿no? Pueden tener los mejores textos ahorita de cualquier cosa que quieran. Entonces, aprovéchenlo y ya. No sé si tiene alguien alguna preguntita, algo Sí, si que tienen comentar y preguntas, ya. dudas, comentarios, chistes, los pueden hacer. Hola, soy Verónica de Ecuador y una de las cosas que quisiera hacerte como pregunta es qué pasa con aquellos niños, por ejemplo, que han sido abusados sexualmente o maltratados. ¿Cómo ves esta óptica del sufrimiento con ellos desde la neurociencia? Yo sé que tenemos de algún modo una corriente cognitivo-conductual muy fuerte que nos permite orientar y sacar adelante el proceso, pero ¿qué es lo que tú has observado desde la neurociencia sobre el sufrimiento ante el abuso? Mira, es un asunto de neurodesarrollo aquí. Miran, en la cuestión de, no solo de abuso sexual, en general, aprendizaje psicosocial, de los 8 a los 12 años, el giro del cíngulo hace sinapsis con el hipocampo y reverbera información con la amígdala. ¿Esto qué significa? Que cualquier aprendizaje psicosocial que se experimentó en esa edad es muy probable que se repita. Por ejemplo, la violencia, el abuso. Si de los 8 a los 12 está como, digo, no estoy diciendo que antes de los 8 uno no se pueda traumar, o sea, evidentemente sí hay un proceso traumático, pero de los 8 a los 12 está muy marcada la brecha psicosocial. Entonces, los pacientes que han tenido procesos de abuso, ¿no? O de estrés postraumático, pues sí hay toda una, hay una adaptación del sistema nervioso a ese nivel de estrés. El asunto es que esa adaptación, pues, no es tan adaptativa ya en este contexto, porque te ayuda a sobrevivir, ¿no? Si fueras un animal salvaje, o si tu enemigo fuera un león, pero ¿y si tu enemigo son tus cuidadores? O sea, ahí de quién huyo, de quién me escondo. Entonces, esa base biológica es muy importante, ¿no? De los 8 a los 12, giro del cíngulo, sinapsis hipocampo, reverbera climas emocionales con la amígdala. Ahora, con los niños es muy importante guiarnos por el clima emocional, ¿no? A veces aparecen estas personas que dicen, no, es que en mis tiempos sí nos pegaban. La pregunta aquí no es tanto si te pegaban o no, sino el clima emocional. A los niños los niños tienen dos cosas autorreferenciales hasta los 21, que maduran los frontales, pero ahí dicen que ya 24 años. Son autorreferenciales y también todo el contexto lo van a interpretar a través de ellos, ¿no? Entonces, si de pronto mamá no está, papá no está, el sistema dice algo está mal, algo yo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, mantener a los niños en episodios de estrés, ¿no? El niño que le tiene fobia social y todos los días lo paras a las 7 de la mañana, lo obligas a desayunar, lo llevas a la primaria. La verdad es como si le estuvieras dando tachas al niño, o sea, éxtasis. Es como si le estuvieras dando diario cristal, pues, porque sí genera daño, sí hay modificaciones estructurales muy importantes. Y no tiene que ser un trauma a lo mejor directo, ¿no? Puede ser algo internalizado, ¿no? Y hay 4 mecanismos rápido para el trauma. Es la internalización selectiva, recibir demasiado de algo, por ejemplo, recibir mucho de una necesidad emocional, recibir muchos límites, por ejemplo, o no recibir nada de límites. El trauma directo y la otra es la internalización. ¿Qué es la internalización? Por ejemplo, un paciente que tiene hipocondría o espectro obsesivo compulsivo con enfermedades, haces la historia clínica y no encuentras como que así, historia de aprendizaje así contextual con las enfermedades, no encuentras un discurso así familiar que diga, mis papás, no lo encuentras. Entonces lo empiezas a platicar y resulta que él te dice, no, pues es que cuando yo estaba chiquito vi que mi abuelo para mí era como el más fuerte de la familia y yo vi como en 12 meses el cáncer se lo acabó y yo veía como había médicos y los médicos generalmente son un inhibidor condicional, ¿no? O sea, te alivianan. Pero él decía, no, veía médicos y lo empeoraban, o sea, yo solo lo veía peor, peor, peor. Y yo así, ¿cuántos años tenías? No, pues
7, ¿no? 8, ¿no? Y, ajá, ¿y tus papás dónde estaban? O sea, ¿por qué tú tuviste que internalizar todo esto y tú solito o tú solita, como niño o niña, explicarte la realidad cuando tú tenías, se supone que un cuidador? Entonces, a veces por pura internalización, el niño puede ver cosas y piratearse él solito, ¿no? O sea, hacerse ideas, obsesionarse, que le dé un ataque de ansiedad, un episodio depresivo, y si los padres no conectan con él, ahí queda. Y de hecho, también es un tipo de abuso, ¿no? Que se le conoce como esquema de privación emocional. Estos pacientes cuando crecen tienen problemas bien duros porque son personas que tuvieron padres, que es lo que se supone que todos deben de tener, pero no hubo afecto. Entonces, cuando no tienes padres es como muy claro, ¿no? El abandono, no están las figuras parentales, las maternales no están, es muy claro Son los, el trastorno. son los estilos de crianza y Uh-huh. la teoría del apego de Bowlby Uh-huh. que usamos en educación, sí. Uh-huh. Entonces, Sí, bueno, hay, básicamente eso. aparte de que hay, como bien decías, determinados factores traumáticos que sí te hacen tener cambios orgánicos, luego está todo el tema socioemocional y social, o sea, es multifactorial. Entonces, para hacer una intervención también tiene que ser multifactorial, yo creo, no sé, ahí José Luis nos puede decir mejor, seguro que yo. Bueno, No sé ya no si hay nos más escucha. preguntas. No me escuchaste, ¿no, José Luis? Sí, no, en efecto, justamente son estilos de crianza. Pues... Bueno, ya habíamos hablado eso en el seminario de sistema límbico que nos dio la doctora Henry. Eso es, sí. Ahí pueden encontrar a grandes rasgos esa pregunta, ese tema específico. Pues creo que no me queda ningún comentario más por acá sin leer en el chat. Ok. No, no me queda nada. Para que no me quede nada atrás. Ahí va. Pues no sé si hay alguna preguntita más o alguna cosa más que... Ah, José Luis está pidiendo paso. Sí, andaba pidiéndola. Gracias, Bego, qué amable. Nada. Bueno, pues no, como tal una pregunta no tengo en concreto. Creo que lo único que tengo es pues un comentario, comentarios buenos para Isaac. Me pareció muy interesante todo lo que platicaste, muy completo. Veo que dominas casi todos todos los niveles de análisis. Vi que empezaste un poco nervioso y al final del día por ahí vi que hasta te aventaste un campanario. Justamente estábamos hablando, bueno, hablaste de esa situación de las posiciones corporales. Y pues bueno, yo nada más felicitarte, de verdad, te augurio un gran futuro y creo que vas a ser un excelente psicólogo. Y pues, bueno, por más psicólogos como tú, la única sí, observación que te puedo hacer es nada más, acuérdate, hablaste de memoria, acuérdate del efecto de primacía y recencia, claro. para que lo lleves en tus ponencias. Claro, de ¿Recuerdas acuerdo. cuál es ese efecto, no? Sí. La exposición a los primeros estímulos y últimos de una lista, ¿no? Encadenada. Justamente. Entonces, bueno, creo que ahí te alargaste mucho la ponencia y bueno, eso genera que a veces pierdas la atención de las personas. Pero en términos generales, felicidades. No tengo nada más que decir y muchas gracias. Súper interesante y amplio. Sí, Daría para otra ponencia, yo creo, ¿no? sí, y muchas gracias por alzar la mano, por querer dar el seminario. Bueno, yo todavía no sé si toda la próxima semana, todavía tengo 2 semanas o 3 semanas que las voy a tener un poquito tranquilas. Si alguien quiere dar seminario para la próxima semana, creo que justo este es el momento de levantar la mano. No sé si alguien por ahí vi a Verónica Jiménez, nunca la había visto conectada.
Bueno, ahí está Cris, bueno, la doctora Cris y todos. Entonces, bueno, en términos generales, yo te doy las gracias y te felicito. Pues concedo los micrófonos a Ben. Nada, yo también, igual, felicitarte, porque aparte a mí me gusta cuando la gente se entusiasma con algo que está explicando y que lo está viviendo. Entonces, ese entusiasmo hace que los demás también nos contagiemos, ¿no? Ahí las neuronas espejo funcionan. Entonces, nada, también muchísimas felicidades. Y por atreverte, claro, como dice José Luis. Gracias. Y perdón, quería ver, estaría genial si hacemos un drive. Por ahí Isaac también ya se había, perdón porque también ya no le di seguimiento a eso, no creas que fue grosería, pero han dado con un buen de cosas. Sí, no te preocupes. Para ver si podemos subir todas las presentaciones que se han dado en el Cortex Club. Y pues bueno, para que queden ahí en la nube en algunas presentaciones y además las grabaciones que ya están en las páginas de Facebook. Esta me parece que Diana nada más la grabó, ahorita yo la voy a guardar y ya posteriormente la edito y la subo. Pero bueno, para que estén ahí, la verdad es que a mí me gustó mucho tu presentación y sí me gustaría darle una revisada a la bibliografía. Y pues bueno, de nueva cuenta, muchas felicidades, Isaac. Gracias. Y bueno, ahí les dejé el Instagram, ahí también si me quieren algún artículo o algo, ahí me lo pueden pedir, ¿vale? Gracias. A ti, gracias. Ay, creo que, no sé si te tengo ahí en mis contactos de mi perfil del blog en Instagram. Me suenas. No sabía que eras tú. No sé si te tengo. O alguien que se llama parecido, no lo sé. Pues ya no hay... Perdón, me parece que se te quedó el host a ti, Bego, y tú estás grabando para que no se te vaya a ir esta presentación. Ok. La tengo que descargar al acabar, ¿no? Sí le pones ahí donde dice record y le pones a terminar y se queda en tu ordenador. Aquí está, sí. Y ya yo te paso si quieres al ratito el drive para que no ocupe espacio en tu computadora. Ok, perfecto. No de que... Vale, aquí está. Sí, ya lo veo. Vale, pues si ya no sé si hay más preguntitas. Si no, nos despedimos, seguimos en contacto por el grupo y cualquier cosita lo comentamos ahí. Incluso ya también si alguien quiere dar el seminario la próxima semana, también podemos hacer la consultita ahí en el grupo. O si alguien conoce a alguien que se anima, pues también. Igual quedó lo de, bueno, TDAH, yo creo que también sería importante abordar, todavía no sabemos, no sé si se continúe, pero igual yo es que no me quiero comprometer yo a dar otro seminario porque tanto full, pero voy a hacer lo posible. Si lo puedo dar, si puedo enviar un artículo que esté, una revisión lo más concreto, lo podemos ver, ¿no? Para que también los colegas... Ya habíamos comentado también el tema de la esquizofrenia, ¿verdad, José Luis? Esta semana por ahí nosotros, por otro tema que tenía yo ahí. Sí, no, pues es que por temas no vamos a acabar. No, por temas ya, pero para tener así como 2 o 3 fresquitos de los que hablamos recientemente. Bueno, ¿y qué les parece si entonces podemos cerrar? Si estas 2 semanas todavía tengo chance, podemos dar uno de esquizofrenia. No te estreses, tranquilo, que estás queriendo abarcarlo todo. Pues bueno, puede ser esas, ¿no? Podemos dar esos, a lo mejor estas últimas 2 semanas, el de esquizofrenia y el de TDAH. Igual yo me puedo dar a la tarea de buscar a alguna persona que ya se dedique a ello y que ya lo tenga trabajado. O bueno, si alguien de aquí, hay mucho clínico, me extraña que ahí están los clínicos, pues ahí está el espacio. ¿No? Ahí está. Bueno, pues lo checamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda noche y felicidades, Isaac, de verdad. Gracias. Un abrazo, colega. Cuídate mucho. Un abrazo. Buenas noches a todos.